tema que tenemos hoy día, ¿ya? Vamos a hablar seguimos en el tema de alteraciones de la respuesta inmunitaria. Hoy vamos a hablar con autoinmunidad e inmunodeficiencia, ¿ya? Entonces vamos a empezar con autoinmunidad. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctora, buen día. Ya, bien. Entonces, la autoinmunidad es una de las alteraciones de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Y bueno, esta se desarrolla como una condición en la que la respuesta inmune puede generar, producido por linfocitos B autorreactivos y también linfocitos T autorreactivos contra antígenos que están presentes en el propio huésped. La respuesta a esta autorreactiva que genera células B y T contra antígenos propios se da debido a que hay una falla en mecanismos que regulan la tolerancia a los componentes propios, ¿no? Y si la respuesta esta se mantiene a lo largo del tiempo, puede desembocar en una enfermedad de tipo autoinmune, ¿ya? Donde ese proceso, esa respuesta autoinmune genera un daño causando destrucción de un tejido, de un órgano y afectando la función normal del individuo. La respuesta autoinmune es también algo natural en lo que en determinadas circunstancias podemos producir algunos autoanticuerpos contra detritos celulares. Sin embargo, esta es limitada, ¿ya? Pero si permanece a lo largo del tiempo, pues se convierte en una enfermedad, ¿ya? ¿Cómo se define una respuesta autoinmune como patológica? Se da cuando no es secundaria a un daño en un tejido y cuando hay ausencia de otra causa que defina esta enfermedad, ¿ya? Y es permanente y constante a lo largo del tiempo, ¿no? Este tipo de respuesta, este tipo de enfermedades, ya se dan en individuos que son genéticamente susceptibles y también puede ser controlada, ya puede ser modificada la respuesta esta que genera enfermedad eh, con eh, algunos medicamentos o con algunas conductas o procedimientos que tenga el huésped, ¿ya? La presencia de estas enfermedades autoinmunes está asociada a condiciones genéticas, ¿ya? Que presenta el individuo y que van acompañadas del estilo de vida, condiciones ambientales también que den lugar a que se expresen este tipo de respuestas que se convierten en enfermedad. ¿Ya qué criterios tenemos para definir una condición clínica como enfermedad autoinmune? Hay postulados que se han presentado de Witebsky que indican que hay evidencias directas y evidencias indirectas que podrían apoyar en determinar o definir si una determinada condición en un paciente se puede considerar como enfermedad autoinmune. Por un lado, entre evidencias directas, sí se puede transferir la enfermedad a través de anticuerpos y transfiriendo anticuerpos a otro huésped, pues, en general un huésped animal, pues generaría o llegaría a presentar similar tipo de daño, ¿no? Y también la presencia de células autorreactivas. Por otro lado están las evidencias indirectas, ¿no? Que es lo que regularmente aplicamos en el diagnóstico de laboratorio regular, que es detectar autoanticuerpos, ¿ya? A través de diferentes métodos de laboratorio, detectar la presencia de células autorreactivas y, bueno, en caso de tener un poquito más de recursos, pues tener un modelo animal, ¿no? Que pueda ser objeto de estudio al transferir en él este tipo de células. Y hay también evidencias circunstanciales como el hecho de que esté asociada a otras enfermedades autoinmunes, ya la infiltración de linfocitos que forman tejido linfoide en presencia de complejos y también están asociadas estas enfermedades autoinmunes a la expresión o a la presencia de algunos
moléculas de histocompatibilidad, ya, o genes que pueden estar presentes en individuos que están predispuestos a este tipo de patología. Y algo importante es que este tipo de respuesta o estas enfermedades autoinmunes tienen una evolución favorable o una remisión cuando se somete al paciente a terapia inmunosupresora, ¿ya? Es decir, a terapia en la cual usted toma medicamentos que le atenúan la respuesta inmunitaria, que le disminuyen la respuesta inmunitaria, y con esto pues el paciente tiene una mejora en su condición clínica. ¿Qué características tienen las enfermedades autoinmunes? Hay tendencia a la agregación familiar, hay mayor incidencia de estas enfermedades en personas del sexo femenino, ¿ya? Tienen un curso crónico, ¿ya? Es decir, una vez que se expresan y se presentan, pues si el paciente no es sometido a una terapia, ¿ya? Inmunosupresora, estas tienden a progresar, ¿ya? Y remiten o mejora la condición clínica del paciente cuando la terapia es exitosa. Puede tener algunas exacerbaciones, algunas situaciones en las que empeora la condición clínica del paciente, pero con la terapia vuelve a mejorar la condición, ¿no? Entonces, con esto que quiero expresarles, este tipo de enfermedades autoinmunes, una vez que se presentan en el paciente, pues no tienen cura. Uno desarrolla una condición de respuesta autoinmune que es tratable, ¿ya? Y que puede mejorar el cuadro del paciente, más hasta ahora no se ha encontrado una cura que permita pues que el paciente deje de presentarla, ¿no? ¿Qué factores influyen? Ya lo mencionamos, hay factores genéticos, hay asociación con la expresión de moléculas de histocompatibilidad o los antígenos denominados HLA, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las diabetes de tipo 1, que es la insulinodependiente, está asociada a la expresión del alelo DR3. En el caso de miastemia graves, cirrosis biliar, artritis reumatoidea y esclerosis múltiple, estos pacientes expresan o presentan este tipo de genes, ya, que dan lugar a las moléculas de histocompatibilidad que se asocian a esto, ¿no? El mimetismo molecular, el hecho de tener moléculas o antígenos expresados en membrana celular del huésped que son similares al de algunos patógenos, pues puede dar reacciones cruzadas que desembocan en una respuesta autoinmune y por ende en una enfermedad. Modificación de estructuras en las moléculas o en los antígenos de histocompatibilidad y algunas deficiencias en la presentación antigénica que hacen que se generen respuestas autorreactivas. Ya hay genes reguladores, ya fuera de estas moléculas de histocompatibilidad, ya que, por ejemplo, impiden ya que se expresen las señales inhibitorias en las respuestas autorreactivas. Ya están las alteraciones, por ejemplo, en la tirosinfosfatasa, que regula la señalización del receptor de linfocitos T, ya en el CD40, ya que está asociado a la regulación de la respuesta humoral en el linfocito B, en la producción de anticuerpos, y algunos autoantígenos como la insulina, por ejemplo, el receptor de hormona estimulante de la tiroides, ya que puede tener variantes y que están asociados pues a que no se genere una respuesta central. Hay genes como el gen aire, por ejemplo, que controla la tolerancia central, los genes FAS y FAS ligando que están asociados a la apoptosis celular, y que cuando hay alguna alteración en esto, pues se induce apoptosis celular, los receptores para inmunoglobulina G y algunas proteínas del complemento, ¿no?
Y también factores ambientales. Los factores ambientales son determinantes para que este tipo de respuesta se exprese en el individuo. Factores físicos, como por ejemplo la constante contacto con radiación, ¿ya? Traumatismo, factores químicos como contacto con algunos químicos por motivos laborales que inducen este tipo de respuesta, la presencia de enfermedades infecciosas previas, ya que pueden afectar o inducir por mimetismo molecular algún tipo de autorreactividad, ¿no? Neoplasias, ya que afectan la función del sistema inmune y que pueden inducir este tipo de respuesta, y algunos factores hormonales que hacen que este tipo de respuesta de enfermedades, por ejemplo, se presenten más en las personas del sexo femenino. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, ya se clasifican de acuerdo al origen. Están aquellas inmunodeficiencias primarias que se debe, enfermedades autoinmunes primarias que están asociadas a factores genéticos, secundarias a causas desconocidas, puede ser por consumo de ciertos fármacos, posterior a enfermedades infecciosas o a condiciones de neoplasia. Están las idiopáticas, que no se sabe el origen, y aquellas enfermedades autoinmunes de tipo autoinflamatorio, donde hay problemas en los mecanismos de tolerancia a lo propio, ¿no? Que están asociadas también a aspectos primarios. De acuerdo a su distribución, las enfermedades autoinmunes pueden ser sistémicas u órgano específicas. Y ahora, aquellas sistémicas se dan cuando la autorreactividad no es específica de un órgano en particular, sino los anticuerpos, los autoanticuerpos que se circulan van dirigidos contra antígenos presentes en diferentes tejidos y órganos en el individuo, ¿ya? Y están las enfermedades autoinmunes organoespecíficas, en las cuales la respuesta inmune va dirigida contra un único órgano en particular, contra una glándula, contra un tejido específico, ¿ya? ¿Qué mecanismos están involucrados? Bueno, pueden estar mediadas por anticuerpos dirigidos contra proteínas que se expresan en la célula diana, ya como en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, las púrpuras trombocitopénicas, por ejemplo, anemias perniciosas, donde se producen autoanticuerpos que van dirigidos contra antígenos presentes en membranas de células o tejidos. Y este tipo de mecanismo de autoinmunidad está mediado por una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, ¿cierto? Que hemos estudiado la anterior semana. Anticuerpos dirigidos contra receptores presentes en membranas celulares, como en el caso de la miastenia grave, que hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, o en la enfermedad de Graves, que es una tiroiditis autoinmune en la que producimos anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, y esto nos genera un hipertiroidismo de orden autoinmunitario. ¿Ya? Acá en la enfermedad de Graves, por ejemplo, hay excesiva liberación de la hormona tiroidea, de la hormona estimulante de la tiroides, porque el autoanticuerpo está dirigido contra este receptor. Eso estimula a la tiroides a producir hormona estimulante de la tiroides, que nos causa un hipertiroidismo, donde se expresa lo característico, exoftalmia, que se agrandan los ojos, temblor, insomnio, ya afectaciones al ritmo cardíaco, que son comunes. Otro de los mecanismos son aquellas que están producidas por la presencia de complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en determinados tejidos, o sea, antígenos, autoanticuerpos que forman complejos con antígenos propios que están circulando, como sucede con el lupus eritematoso sistémico, ya, donde hay autoanticuerpos antinucleares, ya este tipo de enfermedades sistémicas, ya el lupus se caracteriza porque hay
vasculitis que afecta a diferentes órganos, principalmente riñón y articulaciones. La piel es otro tejido también que se ve afectado, produce dolor articular, fiebre, erupción a nivel de piel, a nivel renal también. Hay autoanticuerpos que se dirigen contra diferentes antígenos propios. Hay una constante activación del complemento, lo que hace que estas proteínas se vean disminuidas, ¿no? Y bueno, también se expresa a nivel de piel, generando un eritema. El eritema malar, como vemos acá en la imagen, es muy común en esta patología. Este eritema se expresa a nivel de las mejillas. Es el eritema en forma de alas de mariposa, como podemos ver acá, que es característico en el lupus. ¿Ya? Entonces, muchas veces una forma de apoyar o de sospechar es cuando uno observa este tipo de condición en el paciente durante largos periodos de tiempo, ¿no? Y que se ve afectado mayormente cuando hay exposición al sol. Aquí vemos algunos tipos de lesiones de una forma de lupus que es el lupus eritematoso discoide, que afecta mayormente a nivel de piel. Esto que se ven acá es producto de la biopsia, que se toma una porción de tejido para poder hacer el estudio, ¿no? Los análisis, ¿ya? Y bueno, esta lupus discoide, acá vemos en el pacientito, ¿no? Acompañado de eritema a nivel de piel en la carita del paciente. ¿Ya? En el caso del lupus, los principales anticuerpos son los anticuerpos antinucleares, ¿ya? O los ANAS, o el factor antinuclear, que presenta anticuerpos contra DNA, contra RNA, contra nucleoproteínas, contra histonas. Están los anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, que se investigan a través de diferentes metodologías, pruebas inmunoenzimáticas, a través de la inmunofluorescencia también se pueden detectar con mayor especificidad algunos tipos de este tipo de cuadros, ¿no? Y encontramos también células LE que son menos específicas, ya que son células que contienen en el interior cuerpos apoptóticos, porque han fagocitado pues algunas células que han sido ya eliminadas, ¿no? Aunque la detección de células LE no es recomendable como único método, ya lo ideal es poder detectar de manera específica por serología este tipo de anticuerpos, además de otros como los anticitoplasmáticos, anti-IgG, anti-IgA, contra antígenos Rho y contra antígenos LA, contra eritrocitos, anticolágenos, anticuerpos contra membrana basal glomerular también son comunes en el lupus, ¿no? Si hacemos la detección por medio de inmunofluorescencia, uno puede ser mucho más específico, ya que en la inmunofluorescencia, deben recordar, utilizamos como antígenos células enteras, células completas, y sobre estas estructuras celulares se ligan los anticuerpos, y esto pues nos permite detectar, por ejemplo, anticuerpos específicos contra nucleolares, ¿ya? Como vemos acá, ¿ya? Este tipo de reacciones anticuerpos contra uso mitótico, como vemos acá, que son mucho más específicos. Acá están los antinucleolares, ¿no? Este es el núcleo y acá los nucleolos, ¿no? Entonces, la inmunofluorescencia es útil en este tipo de diagnóstico y es pues lo más recomendable, lo más específico, ¿no? Tenemos también otro tipo de respuesta que se da, aquella respuesta autoinmune donde hay mediación de linfocitos T, ¿no? Entonces, en ese caso, va involucrada una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 asociado a este tipo de patología autoinmunitaria. En el caso de la diabetes mellitus, por ejemplo, se producen linfocitos T, que son autorreactivos contra las células de los islotes de Langerhans, que son las que producen
insulina. Entonces, este tipo de diabetes es insulino dependiente, ¿no? Por estos linfocitos T autorreactivos contra tejido pancreático. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo de orden autoinmunitario, se producen células T autorreactivas contra tejido tiroideo, ¿no? Y aquí el daño está mediado, pues, a nivel de tejido de tiroides, hay células T y células B también autorreactivas, ¿no? El paciente presenta o puede tener anticuerpos dirigidos contra tiroglobulina, ¿ya? Que es característico en esta patología. En la esclerosis múltiple también se encuentran células T autorreactivas contra mielina, ¿ya? Esta enfermedad es desmielinizante del sistema nervioso central. Entonces los linfocitos T se sensibilizan contra la proteína básica de mielina y esto afecta o conduce a degeneración. Tenemos la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad de tipo inflamatorio, afecta a nivel de piel y hay un incremento en células autorreactivas ya contra tejido de piel. Se producen grandes cantidades de citocinas autoinflamatorias, ¿no? Que, bueno, esto vamos a hablar en detalle en las exposiciones hoy por la tarde. La artritis reumatoidea es una patología autoinmune sistémica, ya afecta a nivel sistémico, ya afecta a nivel renal, a nivel articular, ya es común mayormente en mujeres, se puede presentar desde la infancia, desde la niñez o en la adolescencia, ya se produce dolor a nivel articular, inflamación a nivel articular, esto causa deformación de las articulaciones, ¿no? Como vemos acá, ya, y bueno, hay un crecimiento maligno a nivel de células sinoviales. Estas forman una estructura sobre el cartílago y el hueso que va destruyendo y deformando la articulación, ¿no? Y se produce una actividad inflamatoria intensa a nivel articular que afecta, pues, la función regular de la articulación. Es común como marcador en esta patología el factor reumatoideo, ya que es un autoanticuerpo característico en esta patología, pero este factor reumatoideo es una inmunoglobulina M que reacciona contra el fragmento constante de la inmunoglobulina G, ¿ya? Se producen complejos IgM, IgG, estos se depositan en las articulaciones y estos pues activan el complemento e inducen inflamación. Además del factor reumatoideo, también otro anticuerpo
Bien, continuamos, chicos. Les estaba comentando que en el caso de la artritis reumatoidea, un marcador característico son los anticuerpos anti-CCP, el anticuerpo antiproteína citrulinada P, ya que la presencia de este anticuerpo pues confirma ya una artritis reumatoidea. Ya este sí es confirmatorio neto de artritis reumatoidea. ¿Ya? Y bueno, ¿cuáles son las etapas en la patogenia de una enfermedad autoinmune? Se generan células autorreactivas, hay fallas en la tolerancia, ¿ya? Activación de clones autorreactivos, falla en las células que regulan esta respuesta autorreactiva y que permanecen o prevalecen a lo largo del tiempo, ¿no? Se presenta autoantígenos en el tejido periférico y se forman centros germinales ya con producción de autoanticuerpos por células B autorreactivas y linfocitos T autorreactivos que mantienen una constante respuesta contra antígenos propios, ¿no? Este cuadrito que vemos ya son algunos, es un cuadro para poder orientar ya los diferentes tipos de autoanticuerpos que se presentan en las respuestas autoinmunes. En el caso de la búsqueda de autoanticuerpos que sean reactivos frente a tejido nuclear o nucleolar. ¿Ya? En el caso del lupus, por ejemplo, se utiliza para apoyar o soportar el diagnóstico de lupus la búsqueda de anticuerpos antinucleares. Ya para ello se utiliza como antígeno ya las denominadas células EP2. Estas células EP2 son células que provienen ya de un tejido tumoral de origen humano, ya, y nos permiten detectar anticuerpos antinucleares, pero además anticuerpos presentes en citoplasma, ya, y presentes en el uso mitótico, que son muy comunes en estas patologías, ya, dado que al provenir el antígeno de un tejido tumoral, pues podemos observar que el tejido tumoral va a tener células en división, ¿no? Que van a estar en constante división, entonces es más factible apreciar este tipo de tejido, ¿no? Entonces, uno puede apoyarse en diagnóstico si uno procesa una muestra y ve que no tiene el paciente estos anticuerpos, bueno, reportamos como negativo, pero si el paciente tiene anticuerpos nucleares, pues puede tener diferentes patrones cuando uno observa la imagen en una reacción de inmunofluorescencia, ¿no? Estos patrones van a ser homogéneos, granulares o de centrómeros, eso vamos a ver en una próxima clase, algunos patrones, y pueden ser también citoplasmáticos cuando van dirigidos contra retículos, contra fibros, que están presentes a nivel de citoesqueleto celular, ¿no? Y de uso mitótico cuando podemos apreciar que hay fluorescencia o reactividad en aquellas células que están en división. Entonces ahí se puede ver fluorescencia de centrosoma, de uso mitótico, ¿no? A nivel de los cromosomas, ¿ya? Entonces, dependiendo del marcador, como vemos acá, uno puede tener un tipo de especificidad en el diagnóstico, ¿ya? Esto implica, sí, bastante entrenamiento visual, ¿ya? En el caso de aplicar como método de diagnóstico las reacciones de inmunofluorescencia, ¿no? Porque implica entrenar la vista para poder apreciar con exactitud las diferentes imágenes de fluorescencia, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá respecto a este tema. No, doctora. Ya, si no hay preguntas, vamos a hablar
de otra de las alteraciones de la respuesta inmune, que son las inmunodeficiencias, ¿ya? Las inmunodeficiencias se caracterizan porque hay una disminución en la respuesta inmunitaria, ya sea por una respuesta no óptima, por falla en los componentes o por disminución de estos componentes, ¿no? Y esto implica que el paciente va a desarrollar una respuesta inmune pues, no óptima que nos predispone a adquirir enfermedades infecciosas recurrentes, ¿no? Hay mayor susceptibilidad a enfermarse de enfermedades causadas por microorganismos, agentes como bacterias, virus o parásitos. Incluso se dan algunos cuadros patológicos con algunos microorganismos que no suelen ser patógenos, pero cuando uno está inmunodeficiente, pues estos causan daño severo, ¿ya? Las inmunodeficiencias, de acuerdo a su origen, pueden ser primarias o secundarias, ¿ya? Son primarias, ¿ya? Cuando son producidas por defectos genéticos, ¿ya? Es decir, a deficiencias genéticas que implican los diferentes componentes del sistema inmune. Deficiencias celulares, deficiencias asociadas a la producción de anticuerpos, que son deficiencias humorales, deficiencia, por ejemplo, de algunas proteínas, como las del complemento, o deficiencias a nivel de células fagocíticas, ¿no? Y pueden ser las inmunodeficiencias secundarias si la alteración ya se debe a factores externos que adquiere el paciente ya en el entorno próximo, ¿no? Como enfermedades infecciosas, algunas enfermedades crónicas, algunos cuadros particulares patológicos, por ejemplo, que desembocan en una inmunodeficiencia, ¿ya? Como una malnutrición o alguna infección viral, ¿ya? Entonces, cuando la inmunodeficiencia es primaria, uno nace con esa condición, ¿ya? Y la puede llegar a desarrollar a lo largo del tiempo. Si es secundaria, la inmunodeficiencia, pues uno puede adquirir la inmunodeficiencia durante el transcurso por distintos aspectos a lo largo de la vida, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias se agrupan en categorías de acuerdo al mecanismo que altera o que afecta la función inmunitaria. Pueden ser problemas o defectos en la inmunidad específica, ¿ya? Principalmente van asociadas a deficiencias de anticuerpos. Están las deficiencias celulares, las inmunodeficiencias combinadas que afectan tanto a nivel humoral y celular, las que tienen un desorden autoinflamatorio, ¿ya? Que van asociadas a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Donde hay deficiencia de componentes que regulan la función normal del sistema inmune, y estos reguladores pues predisponen a que uno tenga una inmunodeficiencia de la regulación y afecta a nivel inflamatorio, ¿no? Enfermedades de desregulación inmunológica, problemas congénitos de las células fagocíticas, ya a nivel de la inmunidad innata, y los defectos del complemento, ¿no? Hay antecedentes familiares en las inmunodeficiencias primarias que están ligados mayormente al cromosoma X, de ahí que hay mayor incidencia en varones, ¿ya? Susceptibilidad a desarrollar enfermedades infecciosas recurrentes, ya crónicas, que hay recidivas, es decir, que recae el paciente. Algunas de estas enfermedades son causadas por microorganismos que regularmente no son patógenos para nosotros, ¿ya? Hay mayor frecuencia, por ejemplo, en los lactantes, ¿ya? Se presentan desde la primera infancia. Afectan las enfermedades infecciosas mayormente a nivel gastrointestinal, ¿ya? Diarreas recurrentes, problemas en el crecimiento, problemas de malabsorción, hepatoesplenomegalia, dermatitis seborreica, ya hay compromiso del sistema respiratorio que conduce a sinusitis, otitis, bronquitis, ya inmunodeficiencias de anticuerpos, por ejemplo, llegan a causar infecciones recurrentes por agentes encapsulados, productores de pus, ya que son los agentes piógenos. Deficiencias a nivel celular se conducen a
enfermedades infecciosas causadas por virus, hongos, parásitos. Hay defectos en los fagocitos, ya, y deficiencias del complemento que están asociadas mayormente a infecciones por gram positivos, como algunos cocos, ¿no? Las inmunodeficiencias de células B y T ya son inmunodeficiencias combinadas graves, ya que hay deficiencia de linfocitos T, ya puede no haber deficiencia de células B y algunas veces van acompañadas también de deficiencias de las células matadoras naturales. Este tipo de inmunodeficiencia se presenta mayormente desde la primera infancia, ¿ya? Donde el niño tiene diarreas recurrentes, enfermedades de tracto respiratorio, neumonías, problemas del crecimiento porque no hay buena absorción, ¿no? Por las constantes diarreas. No es tan común, ya se da más o menos de uno por cada 100.000 niños, uno en cada 100.000, ¿ya? El paciente presenta problemas o desórdenes genéticos que afectan la, la, la maduración de los linfocitos T. Ya hay mutaciones a nivel de estos genes que están asociados a la maduración de las células T, ya donde hay disfunción de la función del linfocito T, y bueno, esto conduce pues a este cuadro de inmunodeficiencia, ¿no? La inmunodeficiencia combinada grave, ya, bueno, se clasifican en diferentes subclases de acuerdo a los linfocitos que se vean afectados. Puede estar asociada a linfocitos T, B, células matadoras naturales. Ya están ligadas a defectos a nivel de cromosoma X, se presenta mayormente en varones, ya, y esto se debe a una mutación en el gen de que produce o que codifica al receptor de la interleucina 2 que activa o que induce pues la respuesta T, ¿no? Hay también una mutación en el gen denominado Janus, ya que es responsable de cerca al 6% de estos casos, ¿no? La inmunodeficiencia combinada grave, ya hay una mutación en el gen de la enzima ADA, adenosina desaminasa, ya que metaboliza la desoxiadenosina, y la ausencia de esta adenosina desaminasa provoca que se acumulen estas moléculas y llega a inducir muerte en los linfocitos T, linfocitos B y células matadoras naturales. Esta adenosina es importante durante la ontogenia o durante la producción del linaje de linfocitos, ¿ya? En el linaje linfoide. También hay defectos en el receptor para la interleucina 7, conocido también como receptor CD127, ¿ya? Y este receptor es importante también en el desarrollo de los linfocitos T, ¿ya? Se presentan mutaciones en la actividad de los genes, ya que el gen RAC1 y RAC2, ya que es responsable del 3% de los casos donde se ve afección al desarrollo regular de los linfocitos B. Ya esto provoca una incapacidad para que se puedan recombinar el material genético a nivel de linfocitos B, ¿ya? Y que se produzca pues la diversidad en los receptores de antígeno del linfocito B. También afecta al linfocito T, ¿ya? También se presenta mutación en el gen Artemis o gen 1, que es el gen reparador, ¿ya? Y resulta esto en una incapacidad para reparar el material genético, el DNA, después de que se han hecho cortes, ya, en la recombinación de los genes que expresan los receptores celulares, ¿no? Y hay mutaciones hipomórficas que se dan en el síndrome de Omenn, que además expresa una enfermedad cutánea donde hay descamación y dermatitis, ¿no? Por niveles de inmunoglobulina E elevados también que se presentan en este tipo de condiciones. En la inmunodeficiencia combinada grave hay un déficit de linfocitos T y B, ¿ya? Esto causa una infección regular y recurrente en el individuo. Esto afecta tanto la inmunidad humoral
como la inmunidad celular, ¿no? Cuando se presenta este tipo de condiciones, se dan desde el nacimiento, desde los primeros meses de vida, y muchos de los pacientitos no alcanzan al primer año de vida por las constantes enfermedades infecciosas, ¿no? En estos pacientes, por ejemplo, que tienen inmunodeficiencia, no es aconsejable aplicar vacunas que contengan microorganismos vivos atenuados, ¿ya? Y acá hay un déficit en la enzima ADA, que es la que regula la maduración del linaje linfoide, ¿no? De los linfocitos T y B. ¿Ya? Entonces, este otro cuadrito muestra algunas mutaciones que se dan en las inmunodeficiencias combinadas de células T y B, ¿ya? Y que afectan a los diferentes grupos o poblaciones de linfocitos. En las deficiencias humorales hay déficit de inmunoglobulina G, A, M, ¿ya? Y están también ligadas al cromosoma X. El déficit de IgA, por ejemplo, hay disminución en la producción de IgA a nivel de secreciones mucosas, ¿ya? Hay también niveles bajos de IgG, y esto se debe a un defecto en el linfocito B para poder inducir el cambio de inmunoglobulina y producir los anticuerpos IgA después de que hay un estímulo antigénico. Está la denominada agamaglobulinemia o enfermedad de Bruton, ya donde hay ausencia de células B, no se presentan IgG circulantes o pequeñas cantidades son las que se presentan, y hay una ausencia de la enzima Bruton tirosincinasa, de ahí el término de enfermedad de Bruton, donde hay deficiencias en la maduración de los linfocitos B. Ya hay infecciones recurrentes por distintos microorganismos, no se presentan en el paciente células productoras de anticuerpos, las células plasmáticas, y los centros germinales están atrofiados o disminuidos. Se puede aplicar gamma globulina al paciente para pues mantenerlo regular, ¿no? Tenemos las deficiencias variable común o hipogamaglobulinemia, donde hay susceptibilidad a infecciones por microorganismos piógenos, por parásitos como yardias, por ejemplo. Las células B están inmaduras, no ejercen la función correcta. El recuento de linfocitos B es normal, pero no hay producción de células plasmáticas, ¿no? Y se debe a un defecto en el linfocito T, que no puede activar a la célula B para que produzca anticuerpos, ¿ya? Los niveles de anticuerpos suelen ser bajos, ¿no? En la inmunodeficiencia variable común se da en un 20% de los pacientes que tienen mutaciones asociadas a la capacidad de diferenciación del linfocito B. Ya afecta a un grupo de receptores del factor de necrosis tumoral, ya a la ausencia en la estimulación por parte del linfocito T para el linfocito B, ¿no? Y otras moléculas coestimuladoras que tienen mutación en los receptores, ¿ya? En el síndrome de hiper-IgM no hay producción de inmunoglobulinas, ¿ya? Más que la IgM, y bueno, hay tendencia a producir autoanticuerpos, ¿no? Se debe a un trastorno en el linfocito T que expresa mutación en el ligando CD40, y esto impide que el linfocito B pueda hacer el cambio en la producción de inmunoglobulina. En el síndrome de hiper-IgE se presenta una dermatitis donde hay prurito, ya se puede expresar desde las primeras semanas de vida, y bueno, hay una excesiva producción de IgE. Esto va acompañado de algunas condiciones físicas como un aspecto facial tosco, es asimétrico, ya la frente es prominente, los ojos son hundidos, ¿no? Y bueno, a nivel lumbar también las vértebras lumbrosacras se ven aplastadas, puede presentar osteoporosis con mayor predisposición a presentar fracturas o escoliosis en estos pacientes, ¿no? Están otros síndromes como el Wiskott-Aldrich, bueno, ya hablamos del hiper-IgE, la ataxia telangiectasia. El síndrome de Wiskott-Aldrich se expresan plaquetas pequeñas, hay producción de infecciones piógenas recurrentes y por microorganismos oportunistas, la inmunidad celular se ve afectada,
de la IgM, la IgG puede estar normal, ¿ya? Hay, además de la trombocitopenia, pues hay infecciones regulares, infecciones recurrentes, ¿no? Acá podemos ver algunas mutaciones, o bueno, las mutaciones en la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? Afecta mayormente a nivel de la producción de los trombocitos, ¿no? Donde, bueno, se ve afectada la función de esta célula. En la ataxia telangiectasia es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Hay deficiencias en la expresión de esta proteína y se encuentra presente a nivel del núcleo celular, ¿no? De las células progenitoras a nivel neuronal, sobre todo las que se encuentran en división. Esta proteína ATM o ataxia telangiectasia está asociada a funciones que transducen señales de mitosis, condensación del cromosoma, ¿ya? Y recombinación en el proceso de meiosis, ¿no? Y esto pues va a afectar a nivel del material genético, ¿ya? Entonces, estos genes, ya que codifican para los receptores de linfocitos T y B se ven afectados y por lo tanto pues la función de estas células también se va a ver afectada, ¿ya? El gen ATM tiene funciones de señal que intervienen en el control del ciclo celular y en la recombinación del material genético, ¿no? La apoptosis y otras respuestas celulares que van asociadas al daño a nivel de ADN, ¿no? Estas anormalidades, ¿ya? Conducen a un material genético dañado, ¿ya? Y bueno, estas rupturas de cromosomas se van acoplando o se van acumulando a lo largo del tiempo, ¿ya? Está también el síndrome de George, que hay un defecto en la embriogénesis a nivel del timo, ya hay una hipoplasia o disminución del timo, y bueno, no se presenta o no tiene paratiroides el paciente y puede haber además fallos cardíacos, ¿no? Y deficiencia en la función de linfocitos T. Los defectos en los fagocitos causan neutropenia, ya pueden ser de orden congénito y se pueden deber a defectos también en la función de adhesión que impide la locomoción o el movimiento leucocitario, ¿no? Está también la enfermedad granulomatosa crónica. Está el síndrome de Chediak-Yazzi, de Grisel tipo 2 y la linfohistiocytosis hemofagocítica, que están asociadas a alguna desregulación a nivel inmunológico. En las enfermedades de células fagocíticas puede haber defectos en la adhesión, les comentaba, que impiden la locomoción o la quimiotaxis del fagocito, ¿no? Puede haber disfunción a nivel del citoesqueleto, por ejemplo, en fibras de actina o miosina, ¿ya? Donde pues el hecho de que haya un impedimento en la locomoción normal del leucocito pues va a impedir que pueda fagocitar, ¿ya? Por otro lado, hay defectos en la apoptosis de linfocitos, está el síndrome linfoproliferativo autoinmune, donde hay defectos en el ligando Fas, ya que impiden o que inhiben la apoptosis de esta célula. Defectos en la inmunidad innata, ya como la displasia ectodérmica, que está asociada a inmunodeficiencia y a candidiasis mucocutánea crónica, ¿no? Y las deficiencias de complemento, donde hay disminución de los componentes del sistema complemento. Estas pueden estar asociadas a algunas enfermedades de orden autoinmunitario. ¿Ya? El síndrome de Chediak-Yazzi, por ejemplo, en los fagocitos están los lisosomas anormales y no pueden ejercer el efecto de destruir, por ejemplo, lo que ha fagocitado, ¿no? Hay deficiencia en la mieloperoxidasa y para expresar también las proteínas de adhesión, lo que impide la locomoción. En la enfermedad granulomatosa crónica, que es otro problema de células fagocíticas, que hay defectos en la muerte bacteriana a nivel intracelular por déficit de la enzima nicotinamida disoxidasa, que da lugar a la presencia de granulomas supurativos a nivel de hueso, hígado, vaso, ¿no? Y puede
haber anemia crónica, hipergamaglobulinemia y un número elevado de leucocitos. Aunque fisiológicamente estos no funcionan normalmente. Está también el hipoesplenismo, que se debe por ausencia congénita del vaso, ¿ya? O puede ser por esplenectomía, por retiro del vaso por algún otro motivo, ¿ya? Y neutropenias, donde hay disminución en el número de granulocitos en el conteo sanguíneo. Las deficiencias del complemento que habíamos comentado predispone a enfermedades infecciosas, ¿no? Y también algunas están asociadas a algunos desórdenes autoinmunitarios. En el aspecto, en el diagnóstico de las inmunodeficiencias, lo que se hace es aplicar pruebas para evaluar de manera cuantitativa y funcional al sistema inmune, pruebas de tamizaje, ya que es donde se evalúa la inmunidad humoral, la inmunidad celular, ¿no? Se hace recuento de anticuerpos, recuento de linfocitos, se puede hacer por citometría de flujo, ya que es un método que permite hacer un conteo celular específico de los linfocitos, búsqueda de anticuerpos que se producen por vacunas, ya tendrían que buscarse anticuerpos frente a vacunas que ha recibido el paciente para valorar su inmunidad regular, investigación de anticuerpos contra neumococos, la búsqueda del CD27 en el linfocito B, que está asociado a células de memoria, y conteo de las diferentes subclases de inmunoglobulinas, ¿no? Se puede hacer investigación también de algunas mutaciones asociadas a algunas inmunodeficiencias primarias, ¿no? Por métodos de biología molecular. En la inmunidad celular, el recuento linfocitario se puede hacer por citometría de flujo a través de la detección de marcadores para linfocitos CD4, CD8, pruebas de hipersensibilidad retardada, la prueba de la tuberculina, por ejemplo, es útil, la candidina también, donde se hace una exposición a nivel intradérmico de antígenos contra los que comúnmente nosotros estamos en contacto y para los cuales tendríamos que tener algún tipo de sensibilidad, ¿no? Entonces, si el paciente no presenta sensibilidad a ese tipo de antígenos comunes, pues puede ser indicativo de un problema que está asociado a la inmunidad celular. Se hace cultivo de células y se busca la respuesta proliferativa frente a mitógenos o algunos antígenos comunes, detección de citocinas, ya por dosaje de citocinas en cultivos de linfocitos, estudio de la adenosina desaminasa también y mutaciones de genes que están asociados a esta inmunodeficiencia. Se hace a nivel de inmunidad innata, determinación cuantitativa, por ejemplo, de granulocitos, monocitos, en un hemograma regular se puede hacer, estudios de microbicidad para ver la función de los fagocitos, está la prueba de reducción de nitroazul de tetrazoilo, por ejemplo, determinación de moléculas de adhesión, están las pruebas de leucotaxis para ver la movilidad de fagocitos, detección de enzimas, recuento como la mieloperoxidasa, y mutaciones que están asociadas también a la actividad fagocítica. En el complemento, ya se hace recuento de complemento, dosaje de complemento, determinación de la actividad de los componentes del complemento, y a nivel de células matadoras naturales también se puede hacer cuantificación por citometría de flujo, ¿no? Ya, y bueno, en el caso de sospecha de inmunodeficiencias primarias, a nivel de inmunodeficiencias humorales, celulares, células fagocíticas o de complemento, pues hay algunas pruebitas que son útiles para el diagnóstico. Lo ideal es poder hacer la detección de genes que están asociados a estos, ¿no? Para poder confirmar, pero por ejemplo se puede hacer dosaje de inmunoglobulinas, de los diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Para poder identificar algunas deficiencias humorales, citometría de flujo para ver, caracterizar las poblaciones de linfocitos B. En las inmunodeficiencias celulares, la citometría de flujo también es importante para cuantificación de estas células, ¿ya? Y
En el caso de las inmunodeficiencias asociadas a fagocitos, ver la funcionalidad del fagocito a través de identificación, por ejemplo, de la función, detección de algunos defectos a nivel de moléculas de adhesión, se puede hacer por biología molecular, ¿no? Y en el complemento, bueno, las de dosaje de complemento son útiles para ello. Ya en cuanto a en cuanto a las inmunodeficiencias secundarias, podemos mencionar el uso de fármacos, ¿ya? Pueden inhibir la actividad de algunos componentes del sistema inmune y desarrollan inmunodeficiencia secundaria, desnutrición, que afecta a trastornos metabólicos que van a inhibir la maduración de linfocitos, infecciones por virus como el VIH, por ejemplo, que inducen una reducción crónica y constante de la población de linfocitos, algunas condiciones de terapia como radioterapia o quimioterapia que afectan la maduración o a las células que están en estado de división, y hay una disminución en la población linfocitaria, ¿no? Induciendo esto a una inmunodeficiencia secundaria. Extirpación del vaso, donde hay descenso de fagocitos por extracción de este órgano, y en el caso de algunos tipos de tumores malignos que afectan médula ósea, que van a afectar a el número normal y regular de los linfocitos, ¿no? La inmunosupresión es un tipo de condición donde uno desarrolla una inmunodeficiencia secundaria debido a que se manipula el sistema inmune de manera negativa para que no responda, ¿ya? Se hace una disminución en el recuento, hay una disminución en la función del sistema inmune porque afecta a la maduración o a la producción de células B y T, ¿no? Incluso a nivel de las células de la inmunidad innata. ¿Por qué se inmunosuprime a un paciente? Hay condiciones en las que es necesario suprimir la respuesta específica e inespecífica, ¿ya? Por ejemplo, en algunas situaciones donde hay enfermedades inflamatorias, como en algunas enfermedades autoinmunes, o en pacientes trasplantados en los que se recurre ya a aplicar fármacos que disminuyan la función de linfocitos T y B para apoyar en que el tejido trasplantado pues pueda prevalecer y evitar una autorrespuesta, ¿no? Algunos fármacos, por ejemplo, como los corticoides, son moduladores de la respuesta inmune. La ciclofosfamida afecta linfocitos T y B. El metrotexato, que afecta a nivel de la síntesis de ADN y reduce la síntesis de inmunoglobulina. La azatriopina, por ejemplo, que son citostáticos, ya que afectan a las células que están en mitosis, y otras como la ciclosporina, tacrolimus, rapamicina, que afectan a los linfocitos T. Los defectos nutricionales pues afectan la función fagocítica, el complemento, anticuerpos, producción de citocinas, afectan en general la función de todo lo que es tejido linfoide. La disminución proteico-calórica pues va a afectar en que no vamos a poder producir la suficiente cantidad de proteínas, ya, o glucoproteínas, que son fundamentales para el sistema inmune, por deficiencias en los diferentes oligoelementos que contribuyen a la formación de estas moléculas, ¿no? Como hierro, zinc, por mencionar solo algunos, ya, deficiencias de selenio, de cobre, de algunas vitaminas, ya. Bien, vamos a quedar acá el tema de VIH. Creo que está entre algunos de los temas de exposición que hemos distribuido a los grupos, y esto pues lo vamos a ver hoy por la tarde, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Ya creo que ya estamos sobre hora, ¿no? Hoy por la tarde pues tenemos las exposiciones con los grupos de exposición, ¿no? Y no sé si hay algún grupo que esté pendiente, o alguien que aún no tenga grupo, pues podemos ver hoy en la tarde para
para asignar tema para la próxima semana. Vamos a quedar acá, chicos, ya nos veríamos entonces hoy por la tarde.